Bien, cantábamos recién precisamente acerca de contemplar la santidad de Dios y de esto vamos a estar hablando en estos minutos que vamos a compartir. La historia de la humanidad está plagada de experiencias y de relatos religiosos, y míticos sobre distintas deidades, sobre distintos dioses, desde que el ser humano tiene una percepción de que hay algo más allá de lo que simplemente podemos ver y tocar en este mundo. Y es así que las personas han experimentado de distintas maneras, muchas veces, en la mayoría de los casos de formas incorrectas, esa relación con lo trascendente, esa relación con lo divino. Y vemos allí en donde surgieron las primeras civilizaciones, en el Antiguo Oriente, vemos distintas deidades, vemos, por ejemplo, los dioses de la Mesopotamia, sumerios, acadios, vemos en Egipto montones de deidades distintas que cumplían distintas funciones, que respondían a distintas necesidades de las personas, o al menos eso es lo que las personas creían. Vemos el mundo grecorromano plagado de dioses sumamente imperfectos, dioses que a menudo eran muy similares a los humanos, lo cual tiene bastante lógica, ya que eran creación de los humanos. Curioso, porque los humanos no eran creación de los dioses, sino que los dioses eran creación de los humanos. Y es así que estos dioses imperfectos e infinitos, porque eran infinidad de ellos, estaban sujetos a pasiones desenfrenadas, a enojos desmedidos, a iras que no podían controlar, estaban sujetos al egoísmo, al igual que los seres humanos, estaban sujetos a la lujuria y a muchas otras miserias que caracterizan más a las personas que a un Dios, ¿verdad? El tiempo en el que vivimos nosotros no es muy distinto a esto, no es muy distinto a aquel periodo antiguo plagado de deidades, ya que en la actualidad también existen diversos dioses, ¿verdad? Tal vez no les ponemos un nombre y no creemos que controlan un fenómeno físico natural, pero sí son dioses que gobiernan el corazón de las personas y la manera en la cual las personas viven y la manera en la cual las personas proyectan su vida. El materialismo es un dios, el egocentrismo y el narcisismo, el sentirse el centro del mundo y que los demás nos deben su pleitesía o su adoración. La sensualidad es un dios, el culto al cuerpo y a la satisfacción de los placeres sensoriales. El deseo de poder y de dominación de otros es un dios que gobierna el corazón de las personas y podríamos seguir mencionando muchas cosas más. Ahora, en esta historia de la humanidad plagada de deidades, en determinado momento vino a irrumpir el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el único Dios creador de todas las cosas. Y su irrupción fue revolucionaria en un contexto en el cual las personas tenían un panteón lleno de dioses. Hablar de un solo Dios único, creador de todas las cosas, era una idea realmente disruptiva. El primer documento cristiano del cual nosotros disponemos, que es la primera carta a los tesalonicenses, más o menos del año 50 después de Cristo, registra que en gran parte de Grecia se estaba hablando de cómo los cristianos de Tesalónica habían renunciado a los dioses falsos para servir al Dios vivo y verdadero. Noten qué llamativo. Un país lleno de dioses. Había dioses, incluso estatuas, ídolos para el Dios no conocido, como vemos allí en Hechos cuando Pablo está predicando en el Areópago. Infinidad de dioses. Sin embargo, cuando un grupo sigue a Jesús de Nazaret, que decía ser hijo de Dios, que había muerto y resucitado, toda la gente empieza a hablar de ese nuevo Dios al cual estaban siguiendo los tesalonicenses. Esto nos demuestra dos cosas. En primer lugar, que la creencia en el Dios cristiano, la creencia en Jesús como Hijo de Dios y Salvador, implicaba en primer lugar un cambio radical. Un cambio que se manifestaba de una manera visible. Un cambio que irremediablemente los demás podían percibir. Implicaba otra cosa más. Implicaba que evidentemente este Dios cristiano al cual seguían los tesalonicenses era sustancialmente, diametralmente distinto a aquellos dioses paganos. Porque la sola fe en ese Dios producía un cambio rotundo en la vida.
si produce cambios distintos a lo que hasta ese momento se conocía, debía ser porque ese Dios era distinto y no era tal como aquellos otros dioses. Ahora, ¿cuál era el rango mayormente distintivo del Dios cristiano en el cual habían creído los tesalonicenses y muchas otras comunidades que tanto ruido hacía en la sociedad de aquel entonces, en aquella sociedad idólatra llena de muchísimos otros dioses? Y ese rasgo era indudablemente la santidad de este Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Y fíjense qué destaca el autor allí: magnífico en santidad. ¿Quién como tú entre los dioses? Magnífico en santidad. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar acerca de la santidad de Dios. Y vamos a hablar acerca de qué implicancias tiene la santidad de Dios en la vida del ser humano. No solamente del creyente, sino de todos. Porque la santidad del único Dios verdadero, creador de todas las cosas, tiene incidencias en la existencia de toda la humanidad, lo sepan las personas o no. Y acompáñenme para esto a leer en Isaías capítulo 6. Es el pasaje por excelencia que nos habla acerca de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice lo siguiente: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hasta acá nomás leemos este pasaje muy famoso, muy conocido, aunque tal vez para algunos sea la primera vez que lo leen. Registra el llamamiento de Isaías, si lo continuáramos leyendo podríamos verlo con claridad. Registra el llamamiento que Dios hace a Isaías para profetizar, un profeta del Antiguo Testamento que anunció la venida del Mesías y la redención divina. Isaías en este pasaje tiene una visión en la cual ve a Dios, y la característica que más llama la atención de Isaías y que queda registrada con claridad en el relato es un aspecto fundamental y particular acerca de Dios, y como se imaginarán, este aspecto es la santidad. Esta escena tiene como objetivo enfatizar y exaltar la santidad de Dios como un atributo que es fundamental, sustancial, superlativo de su ser. Define quién es Dios. La santidad define quién es Dios y, como veíamos en Éxodo, lo distingue de cualquier otro que se precie de ser una deidad. Hay algunos elementos que son clave en este pasaje. En primer lugar, se menciona el rey Usías. El rey Usías había sido un buen rey, no al nivel de David, no al nivel de Salomón, pero había sido un buen rey. Pero hacia el final de su vida, y como solía ocurrir, se corrompió, cometió algunos actos sacrílegos en el templo, y se podría pensar que la sensación que su reinado dejó fue una sensación de pecado, una sensación de corrupción, una sensación de que no se estaba siguiendo la voluntad de Dios, de que el pueblo estaba corrompido. Y en medio de ese contexto se enfatiza la santidad de Dios. Un marcado contraste entre la inmundicia del pueblo que Isaías menciona y la santidad de Dios. Se mencionan los serafines, el único lugar en la Biblia en el cual se mencionan seres angelicales. Normalmente se habla de querubines, pero en este caso se habla de serafines, y parecen ser seres angélicos que adoran a Dios y que protegen alrededor del trono de Dios su santidad. Y se nos dice algo curioso, que tienen 6 pares de alas, 2 son para volar, pero las otras son para cubrirse. Pareciera que estos seres angelicales, impecables, porque no tienen pecado, porque si no serían ángeles caídos,
aún estando sin pecado, se sienten indignos de estar en la presencia misma de Dios. Qué llamativo. Recién nosotros cantábamos al estar en la presencia de tu santidad, ¿no? Qué privilegio que tenemos los creyentes. Ahora estaban los serafines guardándose allí de que Dios no los vea. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran esta idea de que al estar en la presencia de Dios, su santidad hace que nosotros tengamos que tomar ciertos recaudos. Piensen en Moisés, cuando Dios lo llama allí en la zarza, Dios le dice que se quite su calzado porque el lugar que estaba pisando era santo. Piensen en Moisés, en el monte Sinaí, cuando Dios le dice que toda su gloria pasaría por sobre él, pero solo vería sus espaldas, porque nadie vería a Dios y viviría. La santidad de Dios no es algo para tomarse en chiste, y la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis, nos da cuenta de esto. Otra particularidad del pasaje de Isaías es que los serafines cantaban una canción bastante particular: Santo, Santo, Santo. Hay quienes dicen que se repite 3 veces la palabra santo haciendo alusión a la Trinidad. Sin embargo, lo más probable es que sea una repetición que busca enfatizar, dar importancia a esta cualidad. Como ustedes saben, asumo que quizás alguno lo sabe porque lo hemos mencionado en otras oportunidades, pero si no lo saben, se los digo, el idioma hebreo no tiene ninguna cualidad morfológica que nos permita utilizar superlativos, es decir, que algo es lo máximo en su especie. La repetición cubre esa falencia. Muchas veces vemos que hay palabras que se repiten 2 veces para enfatizar. Jesús mismo dice: de cierto te digo, 2 veces. Pero muy poquitas veces se utiliza la triple repetición. Vemos en Apocalipsis que se dice ay, 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 pero en este caso se dice santo, santo, santo. Máxima expresión de santidad. Una santidad como no hay otra. Una santidad que excede cualquier otro tipo de santidad que exista. La santidad de Dios adquiere un nivel superlativo. Y dice Isaías, al ver esta tremenda santidad, como no hay otra, ay de mí, dice. Isaías se reconoce inmundo delante de Dios y delante de su santidad, se reconoce incapaz para el ministerio al cual Dios le estaba llamando. Literalmente, Isaías utiliza la palabra muerto. Él se consideraba muerto delante de Dios al ser confrontado e interpelado con su santidad. Y esta es una realidad muy importante porque la Biblia habla acerca de que la humanidad está muerta. La Biblia habla acerca de que la humanidad está muerta en sus delitos, está muerta en sus pecados. La idea de muerte en la Biblia, lo hemos dicho muchas veces, tiene que ver con separación y fundamentalmente de separación con Dios por causa del pecado. El hombre está separado de Dios por causa de su pecado. Ahora, estamos hablando mucho acerca de la santidad y todavía no hemos definido qué es la santidad, casi dando por sentado que todos entendemos qué es la santidad, una palabra que escuchamos mucho, que podemos inferir un poco de qué se trata, pero que tal vez si tuviéramos que definirla en una sola frase nos costaría hacerlo. La palabra santo en la Biblia tiene un significado bastante sencillo. Significa algo cortado aparte, algo sacado, apartado, algo que está reservado fuera de otra cosa. La palabra santidad nos habla de separación y fundamentalmente de separación del pecado. Algo o alguien que está separado del pecado. Y esta palabra es atribuida principalmente a Dios. Dios es santo, como venimos leyendo. Cuando esta cualidad, la santidad, es utilizada respecto a Dios, se procura mostrar que Dios no puede contaminarse por el pecado de la creación. La expresión de que Dios no puede hacer algo es bastante curiosa, porque la omnipotencia de Dios parecería implicar que Dios puede hacer cualquier cosa. La Biblia nos dice que Dios no puede mentir, la Biblia nos dice que Dios no puede pecar, Dios no puede contaminarse con el pecado. Y esto tiene bastante sentido, porque si la santidad es el alejarse, el separarse del pecado, tenemos que entender que el pecado, por definición, es todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios es santo, Dios no puede tener contacto con el pecado.
La santidad de Dios es, por lo tanto, un atributo básico de su persona, una cualidad fundamental de su sustancia y de su esencia. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice: no hay santo como Jehová. A tal punto, la santidad de Dios es engrandecida, magnificada en la Biblia, que el templo, es decir, aquel lugar en el cual la presencia de Dios se manifestaba de una forma visible, tangible, perceptible, era un lugar que estaba apartado. Estaba geográficamente hablando en el medio del pueblo, pero el lugar en el cual la presencia de Dios se hacía presente estaba apartada. Y es así que se hablaba de dos habitáculos, el lugar santo y un lugar aún más apartado todavía, que nosotros llamamos el lugar santísimo, pero que el hebreo denomina el santo de los santos. La Biblia enseña que Dios debe ser alabado por su santidad. El Salmo 99, versículo 3 dice: alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Tal grado de santidad, como la santidad de Dios, implica que Dios no puede, como decíamos, relacionarse con el pecado, ni participar de nada que sea pecaminoso. El profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no puede estar en presencia del pecado, ni siquiera verlo, no puede contemplarlo. Ahora, todos estos aspectos que mencionamos acerca de la santidad de Dios parecen describir a un Dios separado, un Dios trascendente, un Dios tan santo que no tiene posibilidad de relacionarse con el ser humano, pecador, caído, corrompido. A eso se lo suele llamar la trascendencia de Dios, un Dios que está por encima de su creación. Y hay quienes creen que Dios es un Dios trascendente, incapaz de relacionarse con su creación. Sin embargo, la Biblia, aunque enseña la trascendencia de Dios, nos enseña también una palabrita curiosa relacionada a esa: la inmanencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios se relaciona con su creación. Dios se acerca a su creación de manera condescendiente para relacionarse con ella. Trascendencia e inmanencia. Dios no es un Dios que está lejano, sino que es un Dios que busca relacionarse con el hombre. Isaías 57 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, es decir, el trascendente, que dijo: yo habito en la altura y la santidad, y fíjense la inmanencia de Dios, y con el quebrantado y humilde de espíritu, trascendencia e inmanencia. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Un Dios santo que está por encima de todo, que es condescendiente y se acerca al hombre para socorrerle. Ahora bien, y como todos, si venimos siguiendo la lógica, podemos imaginarnos, surge un conflicto, ¿verdad? Como un Dios que es puro y santo, que no puede relacionarse con el pecado, es que interactúa con la creación pecaminosa y particularmente con el hombre que es pecador. Y otra pregunta que puede surgir es: ¿qué hacemos nosotros frente a todo esto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como seres pecadores a la hora de relacionarnos con el único Dios verdadero que es santo? Y hay algunas implicancias breves que quisiera resaltar en esta noche y con las cuales quisiera que nos vayamos de este lugar. Y es cómo la santidad de Dios afecta al ser humano, a todos nosotros, a cada uno de los seres humanos que hayan existido y que vayan a existir. En primer lugar, decíamos que la santidad tiene que ver con separación. Dios está separado del pecado. Isaías, decíamos, frente a la santidad de Dios utilizó la expresión muerto. Estoy como muerto, me considero muerto delante de Dios, delante del único auténticamente vivo, de aquel que es dador de la vida. Decíamos que la muerte en la Biblia también nos habla de separación en un sentido negativo. La santidad tiene que ver con separación en un sentido positivo, pero la muerte tiene que ver con separación en un sentido negativo. Y nosotros estamos muertos, estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. El Dios inmanente, el Dios que está cerca del hombre, no obstante, ofreció una solución.
frente a este gran problema de la imposibilidad de relacionarse un Dios santo con un hombre pecador, Dios mismo es quien ofrece la solución. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 12, dice el autor que Jesús padeció para santificar a su pueblo mediante su propia sangre. Jesús padeció, ¿para qué? Para ser santo, para santificar. ¿A quién? A su pueblo mediante su propia sangre. La sangre de Jesús permite que el ser humano sea hecho santo. Lo leí parafraseado, no como lo tiene en la pantalla. En 1 Juan capítulo 6, versículo 10, se nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si el problema es el pecado, si lo que hace al hombre incapaz de relacionarse con un Dios santo es el pecado, Jesús vino a solucionar eso. ¿Cómo? Con su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y por qué la sangre? Porque la ley de Dios establece que no hay perdón de pecados si no hay remisión, que no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Cuando nosotros entonces nos reconocemos pecadores, al compararnos con esa santidad gloriosa, con esa santidad infinita, y al vernos en el espejo de la santidad de Dios y entendemos como Isaías que estamos muertos, y cuando estamos y reconocemos que estamos muertos delante de Dios y creemos, como leíamos recién, que la obra de Cristo es suficiente para salvarnos de la condenación de nuestro pecado, porque nuestro pecado demandaba condenación y una condenación eterna, entonces la santidad de Cristo, que jamás pecó, que no es pecador, que por el contrario al ser Dios es infinitamente santo, nos es imputada a nosotros. Cuando nosotros estamos en Cristo, entonces ya no hay condenación para nosotros. Dios nos ve a nosotros y nos ve santos, a pesar del pecado que cometimos y a pesar del pecado que lamentablemente vamos a seguir cometiendo. Dios nos ve santos. Ahora somos santos posicionalmente. Nuestra posición antes era una posición de condenados, ahora pasamos a estar en una posición de santos y a permanecer en Cristo. En otras palabras, somos salvados de nuestro pecado, porque los efectos del pecado en nosotros ya no tienen ningún potencial sobre nosotros. Ahora bien, la santificación y la santidad que se espera de nosotros no se termina simplemente allí, con el creer y ser imputados con la santidad de Cristo. Se espera de nosotros que al ver la santidad de Dios, al ser interpelados con la santidad de Dios, al ser confrontados con esa inmensurable santidad, nosotros imitemos a Dios en su santidad. Y hablamos entonces de ser santificados progresivamente, de crecer en nuestra santidad, de caminar cada día siendo más santos, pareciéndonos más a Cristo, que cada día al contemplar la hermosura de la santidad de Dios, esa santidad produzca efectos en nuestra vida y produzca un efecto que sea parecernos más a la persona de Cristo. La Biblia enseña entonces que el hombre tiene que ser santo, es decir, alejarse del pecado, tal como Dios es santo. Fíjense qué curioso. ¿Cuál es el modelo a seguir? Dios mismo. Levítico 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Se da un imperativo, una responsabilidad que nos es dada a nosotros, no es algo que viene mágicamente, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ser santos. ¿Y por qué? Porque Dios es santo. Al mirarle a Él, como lo vio Isaías, y al ver esa santidad infinita, debiera producir en nosotros el querer ser más santos cada día. Algo parecido dice Levítico 19:2. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y Mateo 5:48, con otras palabras, Jesús dice algo parecido en el Sermón del Monte. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La idea es bastante clara, el patrón a seguir siempre es Dios, la vara con la cual debemos medirnos siempre es Dios y siempre nos vamos a sentir, al contemplarnos en el espejo de Dios,
como personas inmundas, tal como lo sentía Isaías. Siempre vamos a darnos cuenta que hay cosas para mejorar en nuestra vida, que hay cosas para pulir, que hay cosas para purificar, que hay pecados que aún interfieren y distorsionan en nuestra vida. La práctica habitual del pecado, entonces, no es una opción viable en la vida del cristiano. No podemos asumir que tal pecado es una costumbre que no me voy a quitar jamás en mi vida. Debería luchar con la ayuda de Dios contra ese pecado. ¿Por qué? Porque el objetivo de nuestras vidas debería ser el parecernos cada vez más a Cristo, y eso no puede de ninguna manera lograrse acostumbrándonos a pecar constantemente. El pecado no debería ser, en otras palabras, la norma en nuestras vidas, sino la excepción. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esto? Bueno, siguiendo el ejemplo de Cristo, ni más ni menos. Pedro lo resume este tema en su primera carta, capítulo 2, versículos 22 al 25, al decir que Cristo no cometió ningún pecado, impecable, santo por excelencia, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, santos, vivamos para la justicia, en santificación. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Lo que está diciendo Pedro es la obra de Cristo en la cruz, que pagó el precio de la condenación que vos y yo teníamos que pagar, no puede no producir un efecto en tu vida. Y ese efecto que tiene que producir tiene que ser vivir en la justicia, vivir en santidad. ¿Qué conclusiones podemos sacar entonces rápidamente acerca de todo esto? En primer lugar, la santidad de Dios es la característica que más conflicto ha causado indudablemente para las personas que escuchan hablar acerca del único Dios y verdadero. ¿Por qué? Porque era fácil seguir a un Dios, por ejemplo, como Baco, que se caracterizaba por embriagarse, vivir de fiesta. Era fácil seguir a una diosa como Afrodita, que buscaba suplir los caprichos sensoriales y sensuales de las personas. Pero es bastante difícil seguir a un Dios que exige santidad, porque Él es santo y que nos llama a vivir rechazando el pecado. A las personas no les gusta esto, a nosotros no nos gusta esto. Y confrontarnos a este Dios deja en evidencia nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra corrupción. La santidad de Dios nos confronta y nos llama a evaluarnos frente al espejo de su santidad y hacer esto cada día. Así como cuando nos lavamos los dientes y nos miramos y vemos que hay lagañas, que hay que peinarse, que hay que hacer algún otro arreglo dentro de la medida posible que es arreglar, debemos, por medio de la palabra de Dios, contemplarle a Él y contrastarnos con la santidad de este Dios. La santidad de Dios es la única vara que día a día nosotros tenemos que buscar para evaluar nuestra conducta moral. Y al ver esta santidad nosotros tenemos dos posibilidades. En primer lugar, podemos rechazar a Dios, continuando por nuestro camino, autoconvenciéndonos de que la manera en la cual estamos viviendo es la correcta, y de que la idea de un Dios santo simplemente es una idea para asustar a los chicos y para disciplinar a los chicos que se portan mal. O podemos entender que somos pecadores, llenos de falencias, que necesitan ser santificados por la obra de Jesús y que tenemos que vivir una vida de transformación constante, repudiando cada vez más el pecado y rechazando aquello que a Dios no le agrada. Finalmente, la santidad de Dios es un recordatorio para todos nosotros constante de la necesidad de la gracia divina. Entendemos al ver y contemplar constantemente a un Dios santo, impecable, que aborrece el pecado, que vivimos en la inmundicia, que vivimos cometiendo errores constantemente y que si no fuera por la gracia de Dios no podríamos estar en la posición de privilegio en la que estamos, que nos permite entrar a la presencia misma de Dios para contemplar la hermosura de su santidad. Por lo tanto, que podamos vivir buscando cada día una mayor santidad hasta que en la gloria lleguemos a la estatura de un varón perfecto, como dice Efesios 4, ¿no? A la plenitud de Cristo. Que la santidad de Dios sea
la vara, que sea el espejo frente al cual nos examinamos constantemente. No nos conformemos con menos. Ese es el patrón a seguir. Que la santidad de Dios nos recuerde día a día la necesidad que tenemos de buscarle a Él, de buscar a Dios y de su gracia constantemente. Que el Señor nos bendiga, que podamos vivir cada día imitándole más a Él, siendo cada vez más santos. Amén.